¿no? No, prefiero hablar. Muy bien. Veo que ha quedado el mismo público, así que después de Trotsky vamos a hablar algún tema parecido. Me pidieron de hablar sobre la conquista. Se ha producido en las semanas pasadas un pequeño debate, porque el presidente dijo y escribió al rey de España y al Papa de que sería bueno pedir disculpas, pedir perdón por lo que aconteció en la conquista. Y no está mal pedirlo ahora, porque la conquista empezó en el Caribe, en unas islas, parece Bahamas u otras, en el Océano Atlántico, en el 1492, cuando Colón, un hábil navegante del Atlántico, lo cual no era común, porque los navegantes europeos andaban más bien por el Mediterráneo solamente, y el Atlántico era demasiado grande y nadie lo había atravesado, según se dice, pero ciertamente ya había sido atravesado antes, y lo cual era un poco peligroso aventurarse en esas tierras desconocidas. Y entonces 1492 es lo que llamamos, y mal llamamos, descubrimiento de América. Ahora se ha aprobado una reforma educativa y en los libros de textos nuestros, a veces gratuitos, se habla del descubrimiento de América. Y hablar del descubrimiento de América es un insulto. Y es un insulto para nosotros, los americanos. Porque, ¿cómo eso de descubrir América? Que las grandes culturas que había en este continente no habían descubierto América. Eran parte de la fauna y la flora. Entre los animales y las plantas había unos indígenas que merecían ser descubiertos por los europeos, y algunos de los importantes intelectuales europeos, como un tal Hegel, dice, y el ser humano descubrió América. Quiere decir que los que estaban aquí pues no eran seres humanos. Hablar de descubrimiento de América es un insulto, porque lo que fue 1492 fue la conquista, la invasión de América, y no el descubrimiento, porque los indígenas ya estaban aquí y la habían descubierto miles de años antes. Así que es situarnos en lugar de los españoles y pensar que nosotros somos españoles y descubrimos América, olvidando que nosotros somos los americanos que ellos descubrieron. Entonces, el 1492 es una fecha muy ambigua. Y más, el 12 de octubre. En el 1892, en México, se puso la estatua de Colón en la Avenida de Reforma. ¿Por qué? Porque era el 4º centenario del descubrimiento de América. Y como las gobernantes de este país parece que se sentían españoles y no americanos, celebraron con Colón el 4º centenario.
Cuando nosotros descubramos que fue el comienzo de una invasión a la estatua de Colón de Reforma, tendríamos que sacarla y ponerla en un cementerio, porque no veo por qué celebrar al que nos invadió. Pero eso fue en las Bahamas en el 1492, pero no en esta Ciudad de México. A esta Ciudad de México llegaron muchos años después, 1492, 1502, 1519 recién llegaron. Entonces, el 1492 americano es para nosotros los mexicanos el 1519. Y estamos festejando o estamos repensando el descubrimiento de México por parte de los españoles con Hernán Cortés. Quiere decir que tenemos que volver a empezar aquello que se dijo en el año 92, que hubo muchas publicaciones y debates. En cierta manera hay que volver a empezar. En este mes de abril llegó Hernán Cortés hace 500 años a Veracruz. Y ahí va a empezar la subida hacia las montañas y va a llegar no en abril del 19, sino después a la Ciudad de México. Y si ustedes van al Zócalo y a lo que quedó de la pirámide mayor, hay un texto muy bonito puesto sobre una pared. Les recomiendo que después se dan una vuelta por el Zócalo. Y entonces ahí hay un texto histórico que dice que los soldados de Cortés, cuando estaban entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, vieron la ciudad abajo y dijeron: tan grande como Constantinopla, tan bella como Venecia. No eran soldaditos así nomás, eran soldados que tenían mucha historia, que conocían Constantinopla en el Mediterráneo, que habían estado en Venecia y que además después estaban en Cuba, y de Cuba llegaron al Valle de México y se encontraron con una ciudad de casi 100.000 habitantes, enorme, y quedaron pasmados ante la grandiosidad de la Ciudad de México, que era tan grande como Constantinopla, que tenía ya 1500 años de existencia y había sido sede del Imperio Romano Oriental, pero tan bella como Venecia. Hay tantos turistas hoy en Venecia que tienen que empezar a racionalizar porque se están tragando la ciudad los millones de turistas, que es una ciudad implantada sobre el mar. Y entonces justamente hay canales como los que tenía México, y por eso ellos vieron y dijeron: se parece a Venecia, una bellísima ciudad con grandes artistas y muy prestigiosa en Europa. Era el descubrimiento de México Tenochtitlan. Y entonces ahora estamos debatiendo ese tema. El rey de España dijo que de ninguna manera iba a pedir perdón, porque habían entregado los españoles a los mexicanos la cultura, la lengua, y no tenían nada que arrepentirse. El Papa no ha respondido, pero ya pidió disculpas en Bolivia y en Perú, y el Papa, que es latinoamericano, creo que si se le pide seriamente que se disculpe de la intervención del papado en la conquista de México, yo creo que estaría dispuesto a pedir perdón. ¿Por qué? Por lo siguiente: ustedes han visto que al lado de la catedral, entre la catedral y la pirámide mayor que se descubrió ahora, una inmensa pirámide, que
los españoles liquidaron porque usaron todas las piedras para hacer la catedral. Es decir, que la catedral fue hecha con la gran pirámide azteca. Ahí hay un parquecito rodeado de rejas y está la estatua de Bartolomé de las Casas. Vayan si quieren al Zócalo, vayan a la vuelta a la derecha y hay Bartolomé de las Casas. Fue el primer obispo de Chiapas, el primero, y los conquistadores lo expulsaron de Chiapas a los 4 meses de ser obispo, porque defendía a los indios, excomulgaba a los españoles, y los españoles ya encabritados echaron al obispo, así que se las traían ya en Chiapas en el 1538 y 40. No ha empezado la minoría a dominar los indígenas hoy, sino que también llevan 5 siglos dominando a los indígenas. Bartolomé de las Casas escribió un libro diciéndole al Papa, y él era obispo, era un cura, le decía, el Papa no tiene ningún derecho de entregar las Indias, así nos llamaban en esa época, al rey de España, porque el Papa no era posesor de las Indias, o es decir, de América, porque estos reinos tenían reyes, tenían historia, tenían señores, y pertenecían a sí mismos y no al Papa. De tal manera que el Papa no podía entregarlo a los reinos descubiertos para que los reyes de España evangelizaran en el cristianismo a los indios, porque el Papa no era posesor de estas tierras. Miren qué crítica y al mismo valentía de aquel obispo que fue expulsado por los conquistadores porque les caía mal, porque defendía a los indios y también no tenía muy buenas juicios en Roma porque le decía al Papa que no tenía ningún derecho de entregar estas tierras al rey de España. Lo cierto es que el rey de España ocupa estas tierras con el mandato del Papa para evangelizarlos y hacerlos cristianos. De ahí entonces es difícil hablar con tanto ruido, pero no importa. Estoy acostumbrado más bien a hablar en silencio, pero aquí estamos en público. El rey de todas maneras impulsó la conquista y se produjo. Y se produjo de una manera que ahora se está debatiendo. Unos dicen, nos dieron muchos beneficios, nos dieron la civilización y la lengua. Otros decimos, dominaron a los indígenas, destruyeron las grandes civilizaciones, hubo un genocidio. Es decir, la muerte de millones de personas en el proceso de la conquista. Claro que algunos tienen excusa de decir, no, mire, no es que mataron a tantos, sino que las poblaciones de estas tierras no estaban inmunizados de algunas enfermedades que los europeos estaban ya inmunizados después de muchas pestes que habían tenido. De tal manera que muchos de los indígenas en el Valle de México, según los demógrafos, había como 12 millones de personas. Más gente en este Valle de México que en toda Estados Unidos, con sus millones de kilómetros. Acá había agricultores en gran medida con ciudades muy importantes, las más importantes de todo el continente. Era una cultura urbana, con agricultores, con clases sociales, con un Estado, con ejércitos, con finanzas, economía, leyes. Esto estaba a mucho nivel. México era y es una de las 6 grandes columnas de la historia mundial. Hay 6 grandes culturas,
hace 10.000 años, sobre las que se montó todo el desarrollo de la humanidad. Y justamente México es uno, Mesoamérica, con los mayas, otro es la región de los incas en América, luego hay que ir al Egipto, a la Mesopotamia, Irak era el centro de unas grandes culturas, hay que ir a la India, otro, y la China. Esas son las 6 columnas de la historia universal. Este Valle de México es una de las columnas de la historia mundial. En este valle hay más de 8.000 años de agricultura. Fue una de las grandes puntos de partida de lo que se llama el Neolítico, que es la revolución urbana. Y entonces, ¿qué fue la conquista? Bueno, algunos dicen, miren qué notable, en la misma jornada han salido artículos, profesores de la UNAM. Unos dicen, los aztecas dominaban a muchos pueblos y por lo tanto la conquista fue en realidad una lucha de liberación de los dominados por los aztecas. Por eso que Cortés no luchó 180 soldados españoles contra un ejército de miles de soldados aztecas, sino que tenía un apoyo de pronto de 5.000 tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas lucharon contra los aztecas. ¿Por qué? Porque los habían sitiado a los tlaxcaltecas, no los habían podido dominar, eran los únicos que los aztecas no habían podido dominar, eran muy bravos los tlaxcaltecas. Y cuando vieron a esta gente nueva que tenía armas de fuego tremendo, cañones, monstruos desconocidos como los caballos, dijeron, podrían servirnos de aliado para luchar contra los aztecas. Y los tlaxcaltecos en el día hacían muy buenas relaciones con los españoles, un grupito, y a la noche los combatían, y los españoles a la noche tenían que estarse protegiendo de los tlaxcaltecas que querían saber si eran buenos guerreros. Y veían que sabían luchar y se defendían muy bien. Entonces, a la mañana después eran grandes amigos y a la noche lo volvían a... Y cuando los probaron, dijeron, podemos hacer una alianza de luchar contra los aztecas. Entonces, algunos dicen, en realidad fue una lucha interna. Cortés fue una excusa, pero eran los dominados por los aztecas y por lo tanto no hay a quien pedirle perdón. Esta fue la idea del virrey del Perú, se llamaba Toledo, que dijo, en realidad la conquista fue un proceso de liberación de los dominados por los incas en el Perú o por los aztecas en México. Miren qué bonita razón. Hay otros que dicen, fue una lucha interna de México, lucharon unos contra otros, y los españoles no tienen por qué pedir perdón. El presidente ha pedido que pidan perdón y yo creo que tiene razón. Esto fue un genocidio. Genocidio es la destrucción de un pueblo y eso ha quedado en los últimos 500 años. En la Ciudad de México uno ve pasar una María con su hijito, una indígena, pidiendo limosna. ¿Cómo llegó una indígena que tenía en esta Ciudad de México 100.000 habitantes, perfectamente organizado, de una gran belleza y de un gran desarrollo lingüístico, de pensamiento filosófico, militar, económico? ¿Cómo llegó a ser una limosnera hoy en México? Es por un grave ataque a una civilización. Y esto todavía perdura 500 años después. Quiere decir que para mí la conquista fue una enorme injusticia con nuestras culturas, que claro, los blancos, muchos blancos, ocuparon el primer lugar porque el racismo era muy fuerte. Los mestizos, que fueron los hijos en cierta manera
de Cortés y Malinche el segundo lugar. Pero el lugar de abajo quedaron para siempre los pueblos originarios y los esclavos pobres que trajeron del África para hacer tareas que los mismos indígenas no estaban habituados a hacer, por ejemplo, el corte de la caña de azúcar en las producciones tropicales. Entonces, los esclavos y el indígena quedó como el dominado en nuestros pueblos y todavía no ha sido liberado. A tal punto que acaba de querer aprobarse esta famosa reforma educativa. Pues no quedan tan bien plantados allí los indígenas, ni tampoco el hecho de la conquista como un genocidio injusto al que hay que pedir perdón a los pueblos originarios. Sigue siendo una visión eurocéntrica, y de eso quiero hablar. O es decir, si hasta la Cámara de Diputados del nuevo partido en el poder, que podía esperarse que terminara con esa reforma educativa del último presidente priista, se borrara, y no, lo están aprobando. ¿Qué pasó? Están aprobando la ley priista y la gente que estuvo años luchando en contra, va a seguir luchando contra el gobierno actual. ¿Por qué? Porque la reforma educativa, miren qué cosa, toca aspectos secundarios de cómo se puede haber evaluación del maestro, nombramiento, miles de cosas. Pero no dice una palabra la reforma educativa sobre el cambio de lo que se enseña a los niños. Hay que tener una nueva visión de la historia. Y seguimos teniendo la visión española de la historia de México y hablando del descubrimiento de América y de la conquista como un gran hecho que elevó a España, a México, al nivel de las grandes culturas. Y no es así. Quiere decir que en esto yo protesto, porque el tema sigue siendo actual. La reforma educativa hay que echarla abajo y hay que proponer otro tipo de educación donde nuestros pueblos originarios tengan un lugar central. ¿Por qué? Ahora voy a hacer un rodeo y necesitaría un pizarrón, pero como no hay pizarrón, a ver si ustedes logran imaginar lo que les voy a decir. En la historia que nosotros estudiamos en el colegio, primaria, secundaria, la prepa, y si alguno va a la universidad, en la educación universitaria, se enseña que la historia mundial tiene 3 etapas: la antigüedad, la edad media y la edad moderna. El que hizo la secundaria habrá escuchado eso. El que ya se la olvidó, bueno, se olvidó algo que no importa que él se lo haya olvidado. Pero es lo que estudiamos. Y la antigüedad empieza por la China, la India, los persas, los griegos, los romanos, la antigüedad. Y después viene la Edad Media. Pero la Edad Media es una etapa europea. Son los señores feudales, son los castillos, es Notre Dame, que ahora se quemó. Notre Dame fue allá edificada en el siglo XI-XII. Es una gran catedral de la Edad Media europea. Y después de eso se dice que viene la modernidad. Y entonces, ¿cómo surgió la modernidad? Y ahí la modernidad tiene que ver con la invasión de América. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un mapa, ustedes verían que Europa es desde Austria, Francia, Italia, España, Inglaterra, la Europa latina, germánica,
estaba sitiada por los musulmanes. Era el Imperio Otomano. Ocupaba todo el oriente de Europa, todo el norte del África, iba a Marruecos, a Egipto, a Mesopotamia, a Irak. El Irak que han destruido los bárbaros del siglo XXI. Ustedes dirán, Irak, es una ciudad, es un país cualquiera, Irak. Irak es la Mesopotamia. Ahí estuvieron las más antiguas ciudades de la humanidad. Ahí estuvo Babilonia y ahí hubo una gran cultura. Además, Bagdad, que leemos en los diarios que la han bombardeado y hecho añicos. ¿Quién? Los bárbaros del siglo XXI. ¿Quién? El señor Bush y compañía, el Pentágono. Esos son los bárbaros del siglo XXI. Han destruido una de las cunas de la humanidad, la Mesopotamia. Eso era musulmana, y después Afganistán también, y después estaban los mogoles en la India y el sultanato y llegaba hasta Filipinas, ¿ven? Ustedes quizás sepan poco de geografía y no saben lo que les estoy diciendo. Pero los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y ocupaban toda esa región. Y Europa estaba en un rinconcito, solo lo que es Europa, 50 millones de habitantes en el 1492. La China solo tenía 150 millones en 1492. Y Europa toda, desde Finlandia, Noruega, Alemania, España, Italia, tenía 50, 3 veces menos que la China. Y era una etapa oscura, malos en matemáticas, no tenían tecnología, creían que la Tierra era el centro del sistema. Los árabes, en Bagdad, tenían los grandes matemáticos. Tenemos los números arábigos, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué se llama arábigo? Porque ellos eran los matemáticos. Ellos sabían que el Sol era el centro del sistema. De Bagdad salían las caravanas que iban hasta Marruecos, que iban a la China, a la India. Estaban en el centro del mundo. Los europeos, aislados. Y ellos dicen, estaban en la Edad Media. Y la Edad Media cuenta como una etapa de toda la historia. Falso. La Edad Media vale solo para Europa y nada más que para Europa. Los árabes nunca estuvieron en la Edad Media porque no había feudos, porque era una cultura urbana, porque había comercio, porque era muy adelantado el mundo árabe hasta el 1492. Entonces, Europa estaba aislada del mundo. Eso se llama la Edad Media. Y no podía salir de su enclaustramiento. No podía. La única manera era salir por el Atlántico, porque por el otro lado los árabes eran más fuertes, militarmente, económicamente, culturalmente, filosóficamente, matemáticamente, tecnológicamente. Eran mucho más adelantados que Europa. Europa entonces tenía que salir de ese enclaustramiento y se lanza al Atlántico. Y eso es lo que hace Colón, salir de Europa y cae en América. Y el primer lugar donde cae es el Caribe. Pero en el Caribe había indígenas, nómades, con muy poquitos aldeas, muy pobres, muy todavía, diríamos, subdesarrollados. Pero cuando llegó a Yucatán y llegó a México, ¡wow! Digo, esto es una civilización en serio. Acá hay millones de personas, acá hay riqueza. Y por eso que lo primero que preguntaban los españoles era ¿dónde está el oro? ¿Qué es el oro? El oro es dinero. Con el oro yo puedo comprar todo. Y Europa era pobre, no tenía riqueza. La riqueza está en el mundo árabe, que era desde el Marruecos hasta las Filipinas, todo Eurasia. Pero ahora de pronto,
por España llegaron al continente. Y entonces lo que les interesaba no era civilizar a esta gente, sino que les ponían antorchas en los ojos y le decían, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Y claro, los indígenas le daban el oro que tenían por ahí, que para ellos no tenía ninguna función sino de adorno. Pero para los europeos, que eran muy pobres, era el dinero con lo que podían comprar los objetos del mundo musulmán que ellos no sabían producir. Porque miren, en el siglo IV ya la China descubrió el papel. En el siglo VI descubrió la imprenta. En el siglo IX imprimía papel moneda. Y todavía Notre Dame no había sido ni edificada, estaba en la Edad Media, y los chinos ya tenían papel moneda impreso en imprenta. Los europeos van a inventar la imprenta en el siglo XV, 9 siglos después de China. Y digo yo inventar porque imitaron la imprenta china y empezaron a usar el papel. Los chinos descubrieron el acero, no el hierro, con lo cual se hacía armas en el siglo II de la era cristiana, hace 18 siglos. Y los ingenieros chinos pusieron en Inglaterra la primera fábrica de acero en Sheffield en el siglo XIX y eran chinos. No crean ustedes que la expansión actual de China es un milagro. No. Los chinos eran más adelantados que Europa durante 1000 años. Hace 2 siglos entraron en crisis y se les vino abajo todo. No voy a tratar el tema y ahora vuelven. Pero vuelven, no crea que nacen, vuelven. Y tienen una capacidad tecnológica y científica extraordinaria y ya dejaron atrás a Estados Unidos. ¡Ja! Notable. Por eso el tema. Los europeos entonces llegaron a América y dominaron brutalmente a los indígenas. Lo que hicieron con los indígenas no tiene nombre. Yo hice una de mis tesis doctoral en Europa, en la Sorbona. Justamente yo vivía en París 4 años y vivía a 300 metros de la Notre Dame que se quemó en el barrio del Cluny. Así que a la mañana cuando yo salía veía Notre Dame. Hice una tesis sobre la defensa del indio. ¿Qué se dijo de lo que sufrió el indio en la conquista? Es terrible. Fue brutal, porque los españoles no hicieron lo que van a hacer los yanquis en Estados Unidos. Como en Estados Unidos los indígenas eran nómades, se movían. Cuando llegó el caballo, se nomadizaron más. Entonces llegaban los blancos y los indígenas huían y no podían agarrarlos. Cuando un nómade de las praderas de Estados Unidos se va a poner a trabajar la tierra, eso no le interesa, no es agricultor. Y entonces por eso los mataban o se iban. En cambio, en México eran agricultores y eran urbanos, tenían grandes ciudades. Entonces, los españoles vencían al pequeño destacamento militar del pueblito o de la ciudad y le caían en las manos miles de indígenas que sabían trabajar la tierra y entonces le metían un español de patrón en la encomienda y cada español tenía un pueblito, 500, 1000, 3000 indígenas que trabajaban en lo que después se llamó las haciendas y trabajaban para el español y producían trigo y producían azúcar y después los mandaban a las minas y nuestros indígenas eran muy obedientes porque eran urbanos, porque había clases sociales, porque las clases dominadas respetaban la jerarquía y los españoles agarraron la cabeza y les cayó toda la organización social y entonces
pudieron enriquecerse sin jamás trabajar. Miren la diferencia con los norteamericanos. Las colonias norteamericanas, anglosajonas e inglesas, que llegaron a Boston y Massachusetts en el norte, no podían dominar los indígenas porque huían. ¿Qué tenían que hacer los blancos? Tenían que trabajar la tierra. Y entonces se les rompía una pala, tenían que lograr un mejor pala y entonces tenían que hacer avance en la metalurgia. Y entonces fueron los blanquitos los que trabajaron la tierra y los que hicieron la revolución industrial. Nuestras élites, hasta hoy, no trabajan, explotan el pueblo. Los españoles explotaron a los indios. ¿Cuándo un conquistador agarró una pala y trabajó la tierra? Nunca. Pero los norteamericanos todos tenían que agarrar la pala y trabajar la tierra porque no había indígenas a su servicio, mucha diferencia. Entonces, después de hacer una buena pala, podía hacer un buen fusil. Y cuando tenía un buen fusil, hacer añicos a Santa Ana en los Álamos, porque estaban mucho más adelantados. Y ellos no compraban las armas, las producían. Nuestros ejércitos patriotas tenían que comprar las armas de segunda, francesas o inglesas, y por lo tanto fueron derrotados por los yanquis. Pero los yanquis nos derrotaron porque ellos trabajaron la tierra y se arremangaron, mientras nuestras élites vivieron a costilla de los indígenas hasta hoy. Y cuando no son los indígenas, son los mestizos y son los obreros, pero siguen estando en el poder, desde Cortés hasta hoy. No le han hecho una estatua a Cortés porque son ellos mismos. Y sobre todo los que dicen que la conquista fue un avance civilizatorio. ¿Se dan cuenta entonces? España, al dominar América, dominó como 3 millones de kilómetros cuadrados, desde México, pasando a las montañas de Colombia hasta el Perú, y entonces le cayó en mano 30 millones de indígenas con 3 millones de kilómetros, que era más grande que toda Europa. Y esa gente trabajó para Europa, y entonces así surgió el colonialismo. No había habido en la humanidad el sistema colonial, una cultura que explote a otras para vivir a costilla de ella. Y eso es el comienzo de la conquista. La conquista instala el sistema del colonialismo y entonces explotan nuestras riquezas. Todas las minas, Zacatecas y demás. Y qué decir las minas de Potosí en Perú. De la sola mina de Potosí en Bolivia, en el siglo XVI se extrajeron 20.000 toneladas de plata. Eso era dinero. Y con ese dinero España pagaba el dominio en Europa y vencía a los árabes. En Lepanto, 1571, los españoles derrotaron a las naves, a los barcos turcos del Mediterráneo, y les arrebataron al Mediterráneo los españoles. Pero miren la fecha, 1571. Réstenle 25 años y sale 1546, el año de descubrimiento de la mina de Potosí y al mismo tiempo de Zacatecas. Con el oro de las minas, los españoles se enriquecieron, pudieron pagar una gran escuadra y vencer la escuadra turca y hacerse propietarios del Mediterráneo, y los turcos empezaron la decadencia y los árabes también. Quiere decir que la conquista de América paga la centralidad de Europa, que había sido periférica del mundo árabe, y ahora por los océanos, Atlántico, el África, va al Asia, el Océano Índico y el Pacífico, rodea al mundo árabe, que se queda con las grandes caravanas. Interesante, que los chinos ahora están resucitando. No sé si han leído los diarios,
que ha habido grandes reuniones de Putin con los italianos, con los españoles y con los chinos para rehacer la ruta de la seda. Y la ruta de la seda va de la China por los desiertos y llega hasta Constantinopla y después llega hasta París en la Edad Media, el París de Notre Dame. Y después eso se rompió. Los chinos ahora la están rehaciendo. Van a hacer un gran tren, y ya existe, de Pekín, que va a terminar en Roma y en París. Y va a ser una conexión de la China con Europa y van a unir el continente euroasiático como estuvo unido en el año 1100 con las invasiones de Genghis Khan. Pero eso, hablar de un mundo continental. Los españoles, con la conquista de América, conquistan los océanos y rodean a los árabes que entran en crisis y se empobrecen. ¿Por qué se empobrecen? Y porque si yo tenía 10 monedas de plata en 1500, pero hay inflación de la plata, en el 1600 las 10 monedas de plata valen una. Me he empobrecido sin perder ninguna moneda, porque ha habido plata americana que ahora ha desvalorizado la plata en el mercado mundial. La conquista de América liquidó al mundo árabe. Yo he estado en los países árabes y cuando explico esto, se dan cuenta, ni lo habían pensado. ¿Por qué en el siglo XVI fue la decadencia de la cultura árabe? Porque surgió América. Y la conquista fue la instalación de eso. Es como, miren, alguien que diga, mire, estás muy débil y te vamos a hacer una infusión de sangre. Entonces le ponen en las venas una aguja y le dice, te vamos a dar sangre para que te pongas fuerte. Pero en vez de darle sangre, le saca sangre. Y el otro dice, ay doctor, no estoy más fuerte, me siento más débil. Y le están sacando sangre. A nosotros nos están sacando sangre desde México, desde aquel abril de 1519, y lo siguen sacando. Los empréstitos que el PRI y la élite estableció con Estados Unidos y el capital norteamericano, empréstitos fabulosos, que hay que pagar el interés, el 12% de nuestro presupuesto se nos va en el interés de deudas que no necesitábamos primero, que se dieron al país, que la embolsó la élite política y burguesa corrupta y que al día siguiente de concederse el crédito lo pusieron los bancos norteamericanos. Miren qué negocio redondo. El banco le dio a México un empréstito. La élite corrupta recibe el empréstito y lo pone en los bancos ya como capital privado de los corruptos. Pero el pueblo mexicano tiene que pagar la deuda. Y ahora el presidente dice, bueno, no puedo hacer esto o aquello porque tenemos una deuda tremenda que no vamos a pagar ni en un siglo. Eso es todavía el ser colonia. Hoy, antes nos sacaban el oro y la plata. Ahora tenemos que pagar el interés de una deuda que no usamos para el desarrollo del país, sino que se lo chupó una élite corrupta que puso esos mismos dineros en los bancos norteamericanos. Mire, negocio redondo. Le vendo dinero, usted tiene que pagar el interés y el corrupto me lo vuelve a poner al dinero en el banco. Y entonces el banco recupera el dinero, pero además hay que pagar el interés. Y ahora el interés es 80% más grande que la deuda contraída allá con el Fobaproa y el señor Zedillo. Eso es todavía fruto de la conquista, porque es el colonialismo económico. Pero hay un colonialismo mental, es el eurocentrismo. Muchos se sienten de la cultura occidental,
europea. Y es toda la élite. Todos los blanquitos se creen españoles y explotan a su propio pueblo porque tenemos un racismo profundísimo en México. El racismo es el verdadero tipo de dominación, no la lucha de clases, no es la burguesía y el proletariado, aunque Marx tiene razón en otras cosas. Es el blanco que domina al mestizo y los dos que dominan al indígena y al afro. Y eso es muy fácil, no hay necesidad de cédula de identidad ni probación de partida de nacimiento. Su color lo clasifica. Y entonces hay un concurso de secretarias y se lo dan a una. Y las demás, pues, no tenían buen aspecto. No eran blancas. Y eso sigue hoy, y eso es la conquista. Es decir, el colonialismo entró, Europa se enriqueció de las colonias, logró ahora los descubrimientos de la periferia. Tomó de la China muchísimas cosas, las reprodujo y luego se olvidó que la había tomado de la China. Tomó de la India muchas cosas. Los europeos comen todos los tubérculos, papa, camote, todo, de América. Y nunca lo han agradecido. Los que comían en la Edad Media antes del descubrimiento era muy aburrido. No había azúcar, no había café, pues no había casi nada que comer, era muy aburrido. Lo tomó de nosotros. Y así como tomó los alimentos, tomó las riquezas, tomó grandes descubrimientos que las culturas habían logrado y todo parece que son ellos los que lo inventan. Y después entonces todavía tienen derechos de autor y cuando nos lo vende tenemos nosotros que pagar royalties y entonces seguimos el coloniaje. Hay entonces 4 fenómenos que surgieron en la conquista. Primero, el eurocentrismo. Los europeos eran una cultura secundaria con un complejo de inferioridad total. Miren, el Manco de Lepanto, el gran Cervantes, que escribió una obra genial que se llama El Quijote de la Mancha, con la cual critica toda la élite española, porque es una crítica feroz a la nobleza. 2 veces fue esclavo en Marruecos, porque una vez el barco en que iba zozobró y cayó en manos de los árabes y fue esclavo y se salvó. Y hubo una segunda vez que también fue. De tal manera que Cervantes veía a un negro africano y no veía a un hombre inferior. Veía a su patrón, 2 veces fue esclavo de él. Es decir, el ser negro en España significaba ser más que un blanco, porque los blancos eran los pobres y Marruecos era parte de una cultura superior con respecto a España. Entonces, Europa era subdesarrollada, ignorante y secundaria. Pero por América y apoyándose en ello y gracias a la acumulación de dinero y de autoconciencia, ahora empieza a ser centro. Y es lo que un gran autor, Wallenstein, llama el sistema mundo. Ahora España se pone en el centro y después Holanda. Los holandeses van a tener el comienzo de un sistema capitalista mundial y luego los ingleses y por último los americanos, hasta el 1945. Pero hoy en derrota. Hoy estamos contemplando el fin de la supremacía norteamericana en el mundo. Y van a necesitar de nosotros en el futuro. Y no nos van a tratar como el patio trasero, porque ya habiendo perdido la hegemonía en el mundo, van a necesitar a los latinoamericanos, los norteamericanos, porque son 300 millones
y los chinos son 1.300. Y ahora los chinos tienen más potencial en todos los campos, aún en la electrónica. Y miren, son los primeros que han llegado a la otra cara de la luna, la de atrás. Nunca habían podido llegar ni los europeos ni los norteamericanos, porque el Oriente vuelve. Entonces, el futuro vamos a ver. El eurocentrismo fue una manera de ver el mundo donde se creía que Europa había sido centro siempre. Adán y Eva eran europeos y eran blancos. Y para los metodistas hasta son rubios. El pobre Adán y Eva, rubios. Si eran semitas, debían ser de pelo negro y hasta de rostro y de color negro, ¿no? El primitivo habitante, el Homo sapiens, es negro y es africano. Lo demás se fue blanqueando al ir hacia el norte y al tener otra relación con el sol, y se fue blanqueando. Pero los egipcios, por ejemplo, que tuvieron la más grande cultura del Mediterráneo desde hace 5.000 años, todos los faraones eran negros. Y cuando veían a los griegos, que eran gente primitiva, les llamaban los colorados, no los blancos. Y los mismos romanos de pelo negro y latinos veían a los rubios del norte de Europa con sus cabelleras rubias y sus ojos azules como los bárbaros. Ser rubio era ser bárbaro. Los romanos tenían pelo negro, ¿no? Entonces ustedes vean cómo la historia va. Pero lo cierto es que entonces reinterpretaron toda la historia y es fantástico. Un autor como Max Weber, que es un gran sociólogo alemán, hace ese trazo de Europa es el centro de la historia humana. Entonces eso es un producto moderno, posterior al descubrimiento de América, es decir, la invasión, y producto de la conquista. Porque claro, el español ante el indio tenía muchas ventajas, y ventajas en el arte militar sobre todo. Los indígenas no tenían caballo y no tenían el hierro, entonces no tenían armas de hierro. Y esto les dio una gran ventaja a los españoles, además del arte de la navegación, porque Cortés sitia en el 21, nos falta 2 años para recordar la derrota de la gran Tenochtitlan en manos de los invasores. Él hizo 17 bergantines, naves en el lago, naves que tenían velamen y que surcaban el lago, y los indígenas nunca habían visto barcos tan grandes y con tan maniobrabilidad, y tenían cañones. Entonces esto para los indígenas eran hechos teológicos, y los dioses se le volvían en contra. Claro, eran culturas distintas. Entonces, el eurocentrismo fue fruto de la conquista. Los europeos se creyeron centro hasta hoy. Y hoy están perdiendo ya un poquito esa conciencia de ser los más desarrollados de la historia mundial. Y yo no se los digo de oídas, se los digo porque he tenido debates con profesores alemanes y que todavía creen hoy que, bueno, ellos tienen un pensamiento crítico moderno que ninguna otra cultura tiene. Entonces, aunque sea porque son los más críticos, siguen siendo los más inteligentes los europeos hoy. Y eso los creen los profesores de Berlín, de París, de Harvard y de las grandes universidades, en las que yo también he sido profesor. No para aprender, sino para enseñar. En Harvard, en Frankfurt, en París. He sido profesor en esos lugares y últimamente me han nombrado para la Academia Americana de Artes y Ciencias.
el primer filósofo latinoamericano que entra ahí, pero yo le digo mis verdades, no nada de aplausos. El eurocentrismo fruto de la conquista es falso. Europa no es el centro y ahora está perdiendo el ser el centro. Estados Unidos también. El histerismo de Trump es porque ha perdido la historia. Él quiere volver a la gran América triunfante de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos producía el 30% de las mercancías de la tierra y hoy produce el 7%. Y ya ha sido vencido por los chinos en la industria y por los rusos en la guerra atómica y está histérico. Se acabó el eurocentrismo. Europa todavía más debajo. Pero al mismo tiempo el eurocentrismo empezó el colonialismo, como digo. En la conquista de América nunca había habido colonias. Estando en Alemania y dando una conferencia en alemán, un profesor me dijo, pero Julio César conquistó las Galias. Digo, sí, pero las Galias del Imperio Romano era lo mismo. Eran indoeuropeos de una misma cultura, de un mismo tipo de lengua, blancos. Y las Galias no era otro continente ni otra cultura. La primera conquista de un imperio fuera del horizonte europeo fue México. El primero. Hay que tomar conciencia. Fuimos la primera colonia y además la colonia más importante de España en América, porque tenía mucho más habitantes y riquezas que el Perú. Es como la India para el imperio inglés, es México para España. Entonces el colonialismo fue un sistema económico-cultural por la cual el europeo se apropiaba de bienes de las colonias, los acumulaba. Y antes no es lo mismo los aztecas que dominaban a los otros pueblos y que les exigían que pagaran tributos y todo, pero esos tributos quedaban en México y iban a ser parte de la riqueza de los templos, pero quedaban aquí. Pero cuando se sacaba de las minas de plata se extraía con la muerte de los indios, pero la plata salía de América y se acumulaba en Europa contra nosotros. Entonces no es lo mismo la dominación azteca con respecto a los otros indígenas que la dominación de Europa con respecto a las otras culturas, porque para nosotros Europa nos extrajo riqueza y nos sigue extrayendo. Y lo peor es que somos coloniales, le llamamos nosotros epistémicos, o es decir, aceptamos la dominación como nuestra naturaleza, aceptamos como un hecho querido por Dios, así Dios lo quiere. Soy pobre, ¿por qué? Y bueno, porque no fue a la escuela. No, ¿qué va a hacer? ¿No fuiste a la escuela? Eso es lo de menos. Eres pobre porque te explotan y sacan plusvalor y eso se acumula como capital. Y el capital surgió con la conquista, porque la acumulación originaria de capital en Europa fue ese oro y esa plata y la riqueza de la venta de los productos tropicales, que la pequeña Europa empezó a acumular cantidad enorme de dinero. Y eso fue el banco en Inglaterra, en Londres y en París y en Ámsterdam. Y entonces es el capitalismo. El capitalismo es un fruto también de la conquista. Y entonces también es el eurocentrismo y al mismo tiempo es también otros fenómenos que partieron de ahí. Parece que yo empecé a las 5 y tanto, ya hace como una hora, pero dense en cuenta, de esto podríamos estar aquí meses, porque he dado cursos de semestres enteros y hay una página en internet con mi nombre, Enrique Dussel, minúscula, y ahí pueden ver 60 volúmenes sobre estos temas. No estoy improvisando, hace más de 50 años que vengo trabajando, pero fue mi primera intuición.
el tema justamente de la dominación de los indígenas. Y por eso que ahora, autocrítica, porque una cosa es criticar para destruir, y otra cosa es autocrítica para que las cosas sean corregidas y mejoradas. ¿Cómo podemos llamar tren a Maya si no hemos realmente pedido a los mayas permiso para hacerlo? O una encuestita rápida, no, tiene que pedirse en serio permiso. Si no, reproducimos la conquista. En favor de ellos le ponemos lo que nosotros creemos y ellos no quieren. Y entonces, autocrítica, no cometamos errores. Pidámosle a los pueblos originarios lo que ellos necesitan y ellos tienen que decir qué es lo que necesitan y no nosotros. Esto es algo hoy y es muy importante. Si no, se van a reproducir los errores. La aprobación de la reforma educativa, para mí, es un error. Tienen razón los maestros, pero no se los ha integrado. Y van a volver a las calles, y tienen razón. Y estoy con la cuarta transformación. Pero autocríticamente, tenemos que ser honestos y hacer las cosas como se deben. Entonces, vean, esa historia ayuda a ver las cosas. Y la conquista de América nos sigue todavía marcando en el racismo de nuestro pueblo, racismo, en el desprecio al pueblo originario y en muchos otros aspectos que todavía debemos corregir. Bien, los organizadores no sé cómo han pensado, va a haber algunas preguntas o yo ya pasé el tiempo y entonces... Espérame, si no es acá, ya. No, tienes razón. Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿sí?, del lujo que es tener aquí al doctor Dussel. Y creo que el doctor Dussel sí, ve que sí, porque, bueno, la cantidad de gente que está aquí para escucharlo, ¿sí?, él que ha estado en los mejores foros, ¿sí?, del mundo, pues es capaz de venir y ceder un rato de su tiempo de un domingo para poder hablar con todos ustedes. Entonces, queremos entregarle estos 2 libros que estamos regalando, uno sobre André Malraux, y este es El gato oculto, que es el gato que mi suegro en Paco Ignacio Taibo I hacía en su columna diaria en El Universal. Entonces, pues démosles las gracias y, bueno, esto continúa. A continuación, justamente va a haber una charla sobre el gato oculto y lo vamos a regalar al terminar a todos los que alcancen. Marina Taibo.